Hola, mi nombre es Jenny Carolina Guevara Rojas, pertenezco a la Universidad Uniminuto de Dios, voy en tercer semestre de Administración en Salud Ocupacional. En este video vamos a hablar de los hitos históricos del desarrollo dominante, donde las primeras lecturas hablan de la educación de desarrollo y la doctrina del Papa Juan Pablo II. Vamos a hablar de la primera lectura, que es la educación para el desarrollo. Es un contexto reactivo y dinámico que nos habla de diferentes generaciones. Es decir, que es una obra que tiene fuerza sobre el pasado, tiene evidencia de algunos documentos analizados en esta tercera generación de la educación para el desarrollo. Cuando comienza a concebir el término, no obstante, los actores y actoras reconocen en las reflexiones y acciones de las primeras generaciones de ONG, congregaciones religiosas y organizaciones de asistencia humanitaria, unos ciertos o modos de ser y hacer. Lo posteriormente sería la educación para el desarrollo propiamente dicha por Solano en el año 2009. Al describir la historia, hecho por el significado de muchos casos, que se convertiría en una forma en que un cierto paradigma del desarrollo busca posicionarse por medio de la educación en las intenciones y acciones de los gobiernos y organizaciones sociales en el proceso o en el bienestar. En esta primera generación hablamos de que la educación para el desarrollo es un poco difícil de hacer, porque hasta ahora se está empezando con el proyecto de la educación para los estudiantes. Cada generación lleva un proyecto para que se mejore la educación y nosotros como estudiantes podríamos tener mejores herramientas para seguir en nuestro proceso de aprendizaje. En esta generación, la educación del desarrollo son dinámicas acríticas. En ambas se asume la educación como un dispositivo de reproducción de discurso dominante. La modernización por la vía de industrialización para el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Posteriormente, si bien se transforma en cierta medida de la mirada humana y de las organizaciones y gobiernos del norte. Con respecto a las realidades del sur, se siguen conservando rasgos de aculturización, pues vale la pena decir que desde el sur también se acogieron múltiples disposiciones y modelos viendo de Europa, de Estados Unidos, sin pasar por filtros propios del contexto de las nacionalidades regionales y locales. En este proyecto sabemos que los gobiernos regionales o locales ayudan también al proceso del desarrollo. Es un contexto que los gobiernos de Europa o los modelos de Europa han organizado diferentes proyectos para que la educación sea más flexible y nos ayude más como proceso de seguir en nuestro estudio y seguir aprendiendo más cosas en cada una de nuestras carreras. Ahora vamos a hablar del aporte de Juan Pablo II en la doctrina social de la Iglesia. Aquí el Papa Juan Pablo II hizo muchas obras sociales y espirituales para los fieles. En esas es una encíclica, Laboret Excelsis, trabajó distintos característicos del hombre y dimensión fundamental de la existencia humana, antes de los cambios que surtían interrogantes y problemas como esperanzas y temores. Hace que la Iglesia considere deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo, denunciar las situaciones en las que violan derechos y construir o orientar estos cambios para que se realice un auténtico proceso del hombre y la sociedad. Aquí el Papa Juan Pablo II está tratando de decirles a las personas o a los fieles
que tienen que respetar los derechos humanos, los derechos del hombre. A partir de la segunda parte, el Papa Juan Pablo II expone brevemente el contexto social contemporáneo. El panorama mundial ha cambiado en estos últimos 20 años. Son muchos millones los que carecen de esperanza, debido al hecho de que en muchos lugares de la Tierra su situación ha agravado sensiblemente ante estos dramas de total indigencia y necesidad que viven en muchos de nuestros hermanos y hermanas en el mismo Señor Jesús, quien vive a interpelarlos. Aquí el Papa Juan Pablo II nos habla de que hay muchas personas que carecen de necesidades, como son tener un techo propio, un alimento y una vida buena y respetuosa. Obviamente él siempre, desde un principio, pensó en los derechos humanos del hombre, y aquí él está hablando de que los derechos tienen que ser desde tener fe en Dios a tener cosas materiales, como es tener una vida digna y no carecer de necesidades. Yo aquí quiero terminar con mi reflexión, y es que en las dos lecturas, en la primera, que es el desarrollo a la educación, siempre los tiempos van cambiando y las tecnologías van avanzando. Siempre vamos a tener una tecnología más avanzada cada año y la educación va a ser más estable, pues queremos que sea estable. De la doctrina que habla el Papa Juan Pablo II es una reflexión muy bonita, porque él habla siempre de los derechos humanos. Para él siempre la humanidad fue su primordial palabra. Él aquí nos dice que la humanidad siempre es primordial, porque si la humanidad no existiera, no hubiera economía, no hubiera trabajo, comida. Entonces él dice que uno tiene que agradecer a Dios por todo, tener fe en Él siempre y tratar de que las cosas sean siempre importantes ante Él. Porque gracias a ellos nosotros tuvimos libertad y pudimos salir adelante sin que nadie nos negara a hablar libremente. Gracias.